dígale a su hermano, sí, Dios es bueno. Bueno, estamos apenas en la primera semana de diciembre y ya vemos por todos lados árboles, villancicos. Vemos por allí que ya todo se pinta de rojo, que nos revelan que ya viene la Navidad. Y hoy estamos iniciando una serie de mensajes que le hemos titulado Reveal, revelación. Y en todo este mes vamos a estar hablando sobre la revelación que recibió María, la revelación que recibió Zacarías, la revelación que recibieron los pastores y la de Simeón. Y yo quiero que vayamos al libro de Lucas, al capítulo 1 y el verso 28, para ver la revelación que recibió María cuando Dios le envió un ángel para darle la noticia del nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra del Señor en Lucas 1:28, Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Mis amados, a lo largo de toda la historia de la humanidad han sucedido una serie de eventos muy, diríamos, de mucha alegría para la humanidad. Sin embargo, el nacimiento de Jesús es considerado como el más grande y el más glorioso acontecimiento de todos los tiempos. Es algo que cambió el curso de la historia y cambió el curso de la humanidad. Y es interesante que Dios pudo haber enviado su mensajero a cualquier persona de algún tipo de alta curnia, pero Dios escoge a una jovencita humilde llamada María. Y dice que el ángel le dice: eres muy favorecida, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Y esas palabras llegaron como agua en el desierto, ya que tanto María como el pueblo de Israel necesitaban saber que el Dios Todopoderoso estaba con ellos, que no los habían abandonado. Era como volver a creer que en medio de la presión romana que estaban sufriendo, Dios estaba con ellos. Era como volver a recordar que en muchas ocasiones Dios había intervenido para ayudarles, como cuando abrió el mar rojo o cuando les proveyó agua o maná en el desierto. Era como volver a creer que Dios estaba con ellos, que Dios no los había abandonado. Y hay muchos de ustedes que están pasando por momentos difíciles y que de repente tú estás pensando: ¿será que Dios me ha dejado? ¿Será que Dios me ha abandonado? En Deuteronomio 31 el Señor te dice: yo voy delante de ti, yo estaré contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, no temas ni te intimides. Porque a veces los problemas nos intimidan, hermano. Y llegamos a dudar si realmente Dios me ama o si realmente Dios existe. Porque a veces comparamos y decimos: pero mira, la gente que no tiene a Dios, ¿cómo les va bien? No los noto convencidos. Y yo que soy dominguero, que voy a la iglesia, yo que hago algo para Dios, ¿dónde estás? ¿No les ha pasado esos pensamientos por su cabeza a veces? Y ves a tu vecino que saca su carne asada y su carro, su troca último modelo, su truck, su carro, y dice: y tú ahí con tu manguerita, con tu carrito de esos que ya se le está saliendo la pintura. Y de repente vas a pensar: bueno, Dios, ¿qué pasó? No me alcanza, no puedo. O sea, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por el pueblo romano. Los romanos los habían conquistado y los tenían prácticamente como esclavos a la mayoría de personas. Allí les cobraban un taxe exuberante.
Así es que el pueblo de Israel se sentía oprimido, y cuando llega el ángel y le dice: muy favorecida mujer, el Señor está contigo y está a punto de enviar un Salvador. Esa fue la noticia más grande que pudo recibir el pueblo de Dios. Porque cuando usted está pasando por momentos difíciles y de repente Dios le envía un mensajero y le dice que Dios está contigo, eso es lo más grande que puede pasar. Porque cuando tú sabes que Dios está contigo, no importa lo que viene, porque ya Dios tiene el control de mi vida. No importa lo que vaya a pasar después de esto. Hoy Dios nos está diciendo a través de su palabra that you should not be afraid. The grace of God is with you. La gracia de Dios está con nosotros. Dile a tu hermano: la gracia de Dios está conmigo. Y hay 3 mensajes implícitos que sucedieron con la revelación del nacimiento de Jesús. La primera es que Dios no hace excepción de personas. La segunda es que Dios vino a salvar al mundo. Y la tercera es que Dios obra en lo imposible. Y la revelación que recibió María nos dice that God shows no partiality. Dios no hace acepción de personas. El Señor conocía perfectamente a María y por eso le envió un ángel hasta donde estaba ella. Y dice Lucas 1:26, 6 meses después, Dios envió el ángel Gabriel a la ciudad de Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. Ahora, en los tiempos neotestamentarios existía el clasismo. Las personas de clase alta rechazaban a las de clase baja. La clase alta estaba conformada por los ricos, por los sacerdotes, por los nobles, por los reyes. Y la clase baja estaba conformada por los jornaleros, por los esclavos y por los mendigos. Pero aparte del clasismo, también existía la discriminación hacia los discapacitados, porque para ellos los discapacitados eran considerados como que tenían una maldición sobre de ellos. También eran vistos los niños, eran discriminados los niños y las mujeres. Así es que si Dios hubiera pedido un consejo a los líderes religiosos de esa época, si Dios los hubiera llamado y les hubiera dicho: vengo a pedirles un consejo, ¿a quién creen ustedes que debemos de traer, llamar para que Jesús venga y lo cuiden? Es lo más probable que hubieran buscado una persona que no tendría el perfil de María. Ninguno de los reyes o ninguno de los líderes religiosos hubieran escogido a María, primeramente por ser mujer. Es posible que hubieran buscado a un hombre para embarazarlo. No los noto convencidos. Es que, hermano, hay gente que a veces está tan ciega que a veces, le ciega la cabeza al enemigo, que la gente a veces no razona. Y la palabra de Dios, la palabra de Dios te confronta, y uno tiene que ver qué es lo que está pasando acá. Así que por ser mujer en los tiempos de Jesús, las mujeres no tenían ni voz ni voto. De hecho, cada varón judío, como parte de su oración diaria, cuando oraban decían: bendito seas Dios, Señor nuestro, soberano del universo, que no nací mujer. Por eso es que ahora las mujeres se han rebelado. Métela ahí en el nombre de Jesús. Voy a mandarlos a los varones con el líder de varones para que les dé una clase y a las mujeres con la líder de mujeres para que la sujeten allí. Entonces había el clasismo, había la discriminación de la mujer. Segundo, María era solo una joven, es decir, que la palabra de un joven, de un niño, no era considerado. De hecho, no se contaban ni las mujeres ni los niños. O sea, no eran considerados como personas que dirían: wow, pues esta persona le vamos a... Entonces ella era una jovencita. Y hasta el día de hoy hay veces a los niños y a los jóvenes como que no se toma en cuenta su voz o su voto. Lo bueno que aquí tenemos una buena directora de niños, hermano, que allá, hermano, están teniendo, y una buena directora de jóvenes, que allá, y si usted se mete con los jóvenes, esa directora que tenemos aquí te va a poner bien.
Están aquí en tu lugar, porque le dicen la segunda mamá. No los noto convencidos. Así que vea. Ahora, arriba de esos niños está la pastora Silvia, así que no los noto convencidos. Así que si usted quiere hacer algo con esos niños, vea. Y la pastora Silvia, cuando quiere arreglar cosas allá lleva a un invitado especial que se llama Juanito. No es el Juanito que está aquí en la iglesia. Es un puppet que lo lleva allí. Y ahí con eso arregla muchas cosas. Lo tercero que vemos de María es que María venía de Nazaret, un pueblo desconocido, que ahí no había salido nada, ninguna historia heroica. Así que María estaba descalificada para ser la madre del Señor. Pero para Dios, María era la persona perfecta. Dios sabía el nombre de María, su descendencia, la dirección, pero sobre de todo, Dios conocía el corazón de María. Y eso es lo importante, hermano, que Dios nos conoce a nosotros. Él sabe quiénes somos. Nosotros no tenemos por qué aparentar. Yo voy a aparentar para que a mí me pongan en primer lugar. No, mi hermano. En la historia de Dios, en la historia de la Biblia, siempre encontramos que Dios escogió a esos que eran rechazados, a esos que eran humillados, que la gente decía, este es lo vil, lo del mundo, lo que no sirve. Eso es lo que Dios escogió. Así que María estaba completamente descalificada, pero Dios la escoge porque Dios no hace excepción de personas. Romanos 10:12 dice que Dios no hace distinción de personas, pues siendo Dios de todos, es rico para los que le invocan, para los que lo buscan. Así que si usted viene a buscar a Dios, este es el lugar para conectarse con Dios y con amigos. Este es el lugar donde usted viene. Aquí no nos importa si usted tiene plata o no tiene plata, si usted es blanquito o negrito, o si usted es chaparrito o altito. No nos importa nada de esas cosas. Aquí lo que nos importa es que usted tenga un corazón para buscar a Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo que Dios anda buscando. Hace años escuché la historia de una mujer pobre que quería hacerse miembro de una iglesia, pero una iglesia de, diríamos, de alta alcurnia, dice por ahí, ¿verdad? Y ahí entonces ella fue y le dijo, habló con el pastor, pastor, me quiero hacer miembro, ¿qué es lo que debo de hacer? Y entonces el pastor le dijo, bueno, dice, vaya, métase en ayuno y oración por una semana y luego después viene y hablamos. Ya ella se fue, se metió en ayuno y oración y ya luego regresó y le dijo, ¿qué pasó? Ya vengo, ya estoy lista para, dice, mire, mejor vaya otra vez y ahora léase un capítulo diario de la Biblia, léalo, y luego después, o sea, lo que estaba extendiéndole para no darle la membresía de la iglesia. Y entonces ya después la tercera vez viene otra vez y el pastor le dice, bueno, ahora lo que tiene que hacer, el pastor le dice, entonces vaya y pregúntele a Dios si es la voluntad de Dios que usted sea miembro de esta iglesia. Así que ella se fue a pedirle a Dios que si era la voluntad. Y pasó el tiempo y la señora ya no llegó a la iglesia. Y entonces el pastor un día en la calle se encuentra a la señora, a la hermana, y le dice, oiga hermana, hace tiempo que no la veo. Sí, ya no la había visto yo por ahí, sí, dice. ¿Y por qué no regresó? Le dijo, bueno, yo hice lo que usted me dijo, que le pidiera a Dios si era la voluntad de Dios. Y dice, y Dios me habló. Y Dios me dijo, no te preocupes que no te hayan aceptado allí. Si yo que soy el Dios Todopoderoso no me aceptan. Es que hermano, en un tipo de iglesia de esas no aceptan a nadie. Solo a los que muestren billetico. No los noto convencidos. Que aquí lo que nos importa es que usted tenga un corazón para Dios. Eso es todo. Y de ahí en adelante, si usted quiere ser generoso con la obra de Dios, si usted quiere servir a Dios, si usted quiere, claro, aquí también hay, diríamos, ¿cómo se dice? Es una estructura, gracias pastora. Aquí hay unas estructuras, y usted, porque aquí tampoco dice, no, ¿quieres servir? Ven para acá. No, primero tienes que pasar por una escuela para que entonces puedas saber lo que vas a hacer. Tienes que entender nuestra visión. Porque si no entiendes nuestra visión, entonces vas a traer otra visión de otro lugar. Y aquí nosotros tenemos una visión muy estructurada para que entonces pases por ese filtro y puedas entonces servir dentro de lo que nosotros tenemos aquí como iglesia. Así que interesante ver cómo Dios nos
nos hace entender que no debe de haber excepción de personas dentro del pueblo de Dios. Ahora, la revelación que recibió María dice que primero Dios no hace excepción de personas y segundo, que Dios vino a salvar al mundo. Cuando vemos Lucas 1:31, el ángel le dice a María: he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora, el nombre Jesús viene de la palabra hebrea Yeshua, que quiere decir Dios salva. Dios se encargó que el mundo supiera que venía un Salvador. Por eso le pone el nombre Yeshua, Jesús, que quiere decir Salvador de la humanidad. Dios envía a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo. En Mateo 1:21 dice que José tiene un sueño de que María daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús, porque vendría a salvar al mundo de sus pecados. Es que Dios hace las cosas bien hechas, hermano. Cuando Dios se revela de una forma bien estructurada. ¿Están aquí mis hermanos? Mire, Dios primero le manda el ángel a María. Y María entonces recibe la revelación. Y la revelación era que vendría el Salvador y que le iba a usar a ella. Pero Dios no lo dejó así a medias, sino que también le revela a José. Porque José ahora está viendo: uy, ¿quién embarazó a esta mujer? Estamos comprometidos, ya en un año nos vamos a casar y yo le veo la barriguita. ¿Qué pasó, María? Y estaba atormentado. Pero dice la Biblia que como José era un hombre justo, entonces Dios ya estaba allí, ya Dios tenía, eso no fue como que Dios dijo: ay, se me olvidó, como el pastor que se le olvida. Ay, se me olvidó decirle a José. Ay, no, ya Dios tiene todo un plan perfecto. Y entonces Dios le manda un sueño para que entonces en el sueño él pueda entender que todo era real y que Dios estaba poniendo en María al Salvador de la humanidad. Y le dice: el nombre se llamará Jesús, porque viene a salvar al mundo de sus pecados. Así es que cuando vemos a los ángeles también se les presentaron a los pastores y le dijeron que había nacido un Salvador. Pero, ¿por qué la revelación del nacimiento enfatizaba que vendría un Salvador? ¿Por qué es que el énfasis de esta revelación es que vendría un Salvador? Porque la realidad que eso es lo que más se necesita en el mundo. Si nuestra mayor necesidad fuera que necesitamos dinero, Dios había enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad era que necesitábamos seguridad, Dios habría enviado un policía. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido nuestra sanidad del cuerpo, Dios hubiera enviado un doctor. Pero Dios envía un Salvador, y especifica que viene a salvarnos de nuestros pecados. Mira, pero hermano, yo lo que quiero es que me sanen los riñones. Yo lo que quiero es que me sanen mi pie, que ya me lo van a cortar. Yo lo que quiero es que me sanen mi brazo. Yo lo que quiero es que me sanen esto. Yo lo que quiero es que me sanen mi matrimonio. Yo lo que quiero, y llegamos a pensar que todas esas cosas, déjame decirte que todo eso queda irrelevante cuando a la final te vas a ir al infierno. No los noto convencidos. Eso queda irrelevante. Pero cuando viene el Salvador de la humanidad, y entonces le entregas tu vida a Dios y Él te lava con su sangre, en ese momento tú eres perdonado, lavado con la sangre de Cristo y llamado como un hijo de Dios. Y de ahí en adelante todo lo demás Dios te da la fuerza, la sabiduría y la capacidad para que logres llevar una vida de victoria dentro de este mundo. Lo más importante es entender que he sido lavado con la sangre de Cristo, que el Salvador del mundo me alcanzó, porque desde que Adán y Eva desobedecieron, todos los seres humanos nacimos pecadores y nacemos con una tendencia a ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. El vivir en pecado es muerte, pero no es una muerte física, es una muerte espiritual.
Pero luego dice, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva, el regalo. ¿Y cómo funciona esta dádiva? ¿Cómo funciona este regalo? Es a través de la gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esta fe no procede de ustedes, es un regalo de Dios. Por pura gracia hemos sido alcanzados. Y el gran teólogo del siglo XVIII, John Wesley, identificó la gracia en 4 etapas. Él habló acerca de la gracia previniente, la gracia convincente, la gracia salvadora y la gracia santificadora. Cuando nosotros hablamos de la gracia previniente, esta consiste en todas las formas en cómo Dios nos habla a nosotros. Es que Dios está llamando la atención del hombre. Recuerde que la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que a causa del pecado estamos destituidos, apartados de la gloria de Dios. La Biblia dice que el pecado nos produce muerte. Y desde Adán y Eva todos nacimos muertos espiritualmente. ¿Están aquí, mis hermanos? Y por ello nacimos para ir al infierno. Pero gracias a Cristo que murió en la cruz del Calvario, nos dio el privilegio y la oportunidad de alcanzar salvación y vida eterna. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar este proceso de gracia. Primero, la gracia previniente. ¿Y qué es esta gracia previniente? Es así como se oye la palabra previniente, previa. Que Dios primero entonces viene a través, se revela a tu vida de una forma que tú puedas despertar, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede responder a la gracia de Dios. Entonces Dios dice, bueno, voy a primero a darle la oportunidad a este ser humano de que él despierte. Y la gracia por lo general llega cuando estás al borde de la muerte. La gracia previniente por lo general llega cuando estás en una serie de problemas. Allí te vienen, oye, espérate. Como que te llega una iluminación en medio de tu oscuridad que dice, yo necesito buscar a Dios. Yo necesito acercarme a Dios. Mire, cuando usted está al borde de la muerte, usted no ha visto algo. ¿Alguno de ustedes ha estado al borde de la muerte? Y cuando usted ha estado al borde de la muerte, ¿no se te han venido un montón de pensamientos así rapidísimos, como la película de tu vida? Cuando yo estuve en un accidente fatal, a mí me pasó la película de mi vida así, en un instante. Cuando uno está al borde de la muerte, más o menos algo así sucede. Y entonces de repente te vienen pensamientos, ay, Virgencita de Chapultepec, por favor, ayúdame. No los noto convencidos. Porque es que solo cuando estás al borde de la muerte, cuando ya te van a apresar, es cuando se acuerda la gente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? La gracia previniente, primero para que despiertes. Para que entonces, ahora, ahí es como para que tú elijas. Oye, de veras, tengo que buscar a Dios. Tengo que acercarme a Dios. Pero entonces viene también Satanás. Porque Dios está sembrando su semilla y de repente viene Satanás y te roba ese pensamiento. Sí, pero tú todavía estás joven. Eso déjalo para los viejitos que van a la iglesia. Sigue gozando la vida. Todavía no, más adelante, todavía hay tiempo. Te vas en la segunda venida. No los noto convencidos. Y hay alguna gente que cree así, que dice que no, yo me voy para ya después del anticristo, ya yo tengo mi pasaje ya reservado. Creen así y tienen un argumento del diablo, porque es un argumento del diablo. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Él conoce nuestros corazones. Amén. Ahí usted no va a llegar allí con San Pedro y le va a decir, mira, aquí tengo el tiquete de la segunda. Yo me vine en la segunda, ya lo había comprado. A veces nosotros creamos esos argumentos. Entonces la gracia previniente viene en ese momento. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les quiero dar descanso. El Señor entonces nos llama a todos. Eso no es solamente para un grupo de personas. Dios no vino a morir solamente por un grupo de personas. Él vino a morir por toda la humanidad. Juan 3:16 dice, ¿por qué? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo
para que todo aquel que en Él crea, no está diciendo para estos blanquitos que creen o para estos que tienen platica que creen, no, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, pero ¿cómo voy a creer si estoy muerto en mis delitos y pecados? Amén. Entonces para eso Dios envía la gracia previa. Y la gracia previa es para que en medio de toda tu oscuridad, de todo tu tormento que estás viviendo, de toda tu mundanalidad, entonces llegue ese rayo de luz. Así como se ve ese rayito de luz. Y ese rayo de luz llega y dice, espérate, ¿qué estoy haciendo? Tengo que buscar a Dios, tengo que acercarme, Entonces empiezas a ver más claro el bien y el mal más de cerca. Esa es la gracia previniente. Pero luego entonces llega la gracia convincente, y esta es la obra del Espíritu Santo para convencer al ser humano de su pecado. Porque después de la caída el hombre perdió la imagen moral de Dios, y lo peor de todo es que no se da cuenta, porque uno está viviendo la vida como que, vaya, pues yo estoy bien, no hay problema, no, yo estoy bien, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Ustedes religiosos, pero yo tengo algo ahí con Dios ahí, a mi forma, pero yo tengo algo. Pero yo no le hago mal a nadie, yo no le ando robando a nadie. Y entonces el Espíritu Santo de Dios, cuando primero viene la gracia previa y luego viene el Espíritu Santo de Dios cuando ya despertaste, para convencerte. Juan 16:8 dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. No es que el Espíritu Santo viene a decir, mira, por favor, entra, acéptame. No, te viene a convencer de que eres un pecador y que estás en peligro de muerte y que lo que necesitas es esa gracia que se te está ofreciendo. Así de sencillo. El Espíritu Santo dice que vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y que viene un juicio. Esa es la gracia convincente, esa produce arrepentimiento, porque ahora el hombre se da cuenta que es un pecador y que necesita esa gracia, y entonces ahí se arrepiente. Y entonces entra la tercera etapa, que es la gracia salvadora. Y aquí es cuando dejamos de resistir y aceptamos por fe a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En ese momento tú naces de nuevo, you born again. En ese momento se realiza el nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En ese preciso momento que tú le entregas tu vida a Jesús, en ese momento eres sellado con el Espíritu Santo de Dios. Eres marcado por Dios, ya no eres cualquier persona. Ahora eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Ahora cualquiera que se meta contigo primero tiene que pedirle permiso a Dios. Porque usted sabe que el diablo nos pide para zarandearnos. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, cuídate porque el diablo me ha pedido para zarandearte. Pero yo he intercedido por ti. Pero no para que no te dejen de zarandear. Sí te van a zarandear porque yo he intercedido por ti. Te van a zarandear porque esa es mi voluntad. Pero yo he intercedido por ti para que cuando te zarandeen, tu fe no falte. Eso de ahí nos da a entender que Dios no es que quiere resolver tu vida. Dios lo que quiere es que en medio de las pruebas y los sufrimientos, Él va a estar ahí contigo. Él va a estar ahí porque cuando tú pasas una prueba, hermano, eso te hace más fuerte. ¿Se imagina que usted tiene un niño de brazos y lo está enseñando a caminar y lo va enseñando a caminar y luego el niño se cae? Y Dios mío, y lo vas a tener cargado todo el tiempo porque se va a caer y se va a tropezar y se le van a dañar las piernitas y los brazos, y usted está ahí, lo tiene amarrado ahí con usted y ya tiene 30 años y ahí lo carga. No los noto convencidos. Usted tiene que soltarlo, que haga su vida. Porque si usted lo tiene ahí, el hombre se va a hacer así como, mamá. Así es como funciona, así es como Dios lo permite. Igualmente Dios nos dice, mi hijo, vas a tener que pasar por ese fuego, sí, vas a ser zarandeado, no hay problema, pero yo voy a estar ahí. Yo he pedido por ti, no te preocupes, no te vas a quemar, no te vas a ahogar, yo estoy ahí contigo. Ahí te voy a ayudar. No importa lo que está viniendo, confía en mí.
difícil, hermano. Es difícil. Así que no me crea insensible. Es difícil. Es difícil para todos los que están pasando ahorita un problema, una enfermedad, un problema legal, una situación difícil. Es difícil. Nosotros también lo hemos vivido. Estamos aquí de milagro. Nosotros ya no estuviéramos aquí por muchas cosas, sea por vida o sea por que nos votaran de este país. Hemos estado allí, sabemos cómo funciona esa situación. Pero cuando tú confías en Dios, hermano, la Biblia es clara: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás Dios lo obra de una manera sobrenatural. Pero yo tengo que creer y obedecer. Porque hay gente que dice: sí, yo creo, Señor, pero sus pies se van para otro lado. No los noto convencidos. Creer y obedecer. En este nuevo nacimiento entonces somos justificados, somos regenerados y somos adoptados como hijos de Dios. Juan 1:12 dice: más a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y de una vez le descubro, para los que no saben esto, no todas las personas son hijos de Dios. Márquelo bien, Juan 1:12. No todo el mundo es hijo de Dios, porque la Biblia dice que hay hijos del diablo. Amén. Adoran a Satanás directamente. Hay hijos, y hoy en día lo hablan, pero como si, o sea, todo el mundo como que yo adoro al diablo. Hay cantantes hoy en día que en su canción o en su música o su ministerio satánico, por decir así, es influenciar a los jóvenes, a los niños, para que adoren al diablo. Yo no puedo decir: es un hijo de Dios. Es un hijo del diablo. Cuando vas en la Biblia te dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. No todos son hijos de Dios. Pero cuando lees Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron a Jesús y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo me convierto en un hijo de Dios cuando yo le entrego mi vida a Él y creo en Él. Mientras tanto, eso está difícil. Es que cuando uno lo invitan a un funeral, uno mejor a veces no se mete a decir cosas que no tiene que decir. Si es un funeral de un creyente, uno sabe perfectamente, pero si es un funeral, nosotros hemos hecho funerales de gente que no son creyentes, pero tenemos que no crear una expectativa o cosas, simplemente ni siquiera meternos por ese rumbo, más bien darle la oportunidad a la gente que está escuchando de que puedan convertirse en hijos de Dios y puedan entregarle su vida al Señor. Así que ahora somos hijos de Dios. Así que en esta etapa, después de la gracia justificadora, que es cuando ya me convierto en un hijo de Dios, viene la etapa santificadora. ¿Y cuál es la etapa santificadora? Es de que en ese mismo momento el Espíritu Santo de Dios entra a tu vida y ahora empieza un proceso de santificación que se conoce como la santificación inicial, y después la santificación progresiva, que es conforme vas escuchando la palabra, vas progresando en la santidad. La santidad quiere decir apartarse para Dios. Entonces empiezas a apartarte para Dios. La santidad progresiva, escuchas la palabra y empiezas a obedecer. Y luego llega la entera santificación o el bautismo del Espíritu Santo, que en ese momento eres prácticamente saturado de la presencia de Dios. Y te conviertes, en ese momento entra una madurez a tu vida. Que ese hermanito que vino hace un año que estaba todo desbalatado, empieza a tener una mentalidad distinta. Empieza ahora a servir a Dios, pero con pasión. Ahora su mentalidad ha entrado en una perspectiva del cielo y de Dios. Eso ha pasado, es que el Espíritu Santo de Dios ya lo bautizó. Y de ahí en adelante, eso no quiere decir que de ahí en adelante ya estoy bautizado del Espíritu. No, ahora tienes que seguir guardándote, porque vivimos en este mundo y el diablo no descansa. Él está todos los días, día y noche aquí, atacándote con pensamientos negativos. No sirves, ¿para qué vas a la iglesia? Mira toda esta gente, mira esto y aquí y allá. Entonces el enemigo empieza a atacarte en tu mente, pero entonces tú tienes que estar constantemente llenándote de Dios. Y por último,
llega entonces, hablando de la revelación de María, por último, la revelación que recibió María, it tells us that God works even in the impossible. Dios obra hasta lo imposible. Cuando María recibió la revelación del nacimiento de Jesús, ella dijo, pero ¿cómo será esto? Si yo no conozco varón, yo no tengo esposo todavía, no hemos tenido una relación sexual, ¿cómo yo voy a quedar embarazada? Y veamos lo que le respondió el ángel en Lucas 1:35. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. El ángel le está hablando del procedimiento de la concepción. Y para inyectarle fe o para incentivar a la fe de María, le cuenta el testimonio de su prima Elizabeth, que ya estando vieja y que anhelaba tener un hijo, ahora había venido Dios y había permitido que ella quede embarazada en su vejez. Así que esos dos elementos hacen que María reciba más fe, porque se le viene todo un mundo encima a María después de eso. Y María tenía que tener fe. Y esa fe es la fe y la fuerza que Dios nos da para soportar todas las situaciones de la vida. Ahora, el procedimiento para que nuestro imposible se haga posible es sencillo. Y está en Mateo 6:33, que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, sea imposible o sea posible, Dios lo hace posible. Cuando usted busca a Dios como lo buscó María, usted empieza a ver ángeles. Cuando usted busca a Dios como lo buscó María, usted empieza a escuchar a Dios, porque Dios es real. Dios sigue hablando. Dios te está hablando en esta mañana. Dios te está hablando por estas redes sociales. Dios te está hablando de que Él puede obrar en tu imposible. Dios puede hacer que se haga posible. No importa la situación en la que te encuentras ahora, Dios puede obrar. La Biblia entonces me llama a creer y a obedecer. Que yo tengo que creer y obedecer, y entonces Dios empieza a revelarse a mi vida. La revelación que le llega a María es porque era una mujer que tenía un corazón para Dios, una fe y una obediencia. Cuando yo escucho a gente que dice que Dios le habla, pero que son gente que no se sujetan a ninguna autoridad, o que andan dando mal testimonio, yo digo, ¿qué Dios fue el que le habló? Porque a veces en las iglesias hay hermanos que de repente dicen que Dios les habla y les habla, pero yo digo, pues, ¿por qué no te habla de que dejes de vivir esa doble vida? Porque le habla de otra gente, pero no le habla de ellos. Y cuando yo escucho así que no, que Dios habló y que me dijo esto y que fulana de tal, tienes que cambiar tu vida, pero ¿por qué Dios no te habló a ti? A veces, claro, hay que pesar todo, hermano. No se coma todo lo que le sirvan a la mesa. La Biblia dice que cuando hay una profecía, hay que, ¿qué dice la Biblia? Hay que evaluarla. Escucha la profecía, no las niegues, escúchalas. Entonces, ahí con la sabiduría de Dios, si va de acuerdo a la palabra, lo aceptas. Así es como funciona esto. Así que el ángel le habló a María y le dijo el procedimiento de cómo ella iba a ver su milagro. Pero también le comparte el testimonio de que su prima Elizabeth había sido sanada de esterilidad y que iba a tener un hijo en su vejez. Y es que cuando usted escucha un testimonio, su perspectiva de la vida cambia. Porque a veces los problemas nos enfocan en el problema y estamos tan cegados porque estamos viendo solo el problema. Pero cuando tú escuchas un testimonio y el testimonio se parece a lo que tú has pasado o estás viviendo, tú dices, espérate, pero si Dios obró con esa persona, ¿por qué Dios no puede obrar conmigo? Pero si Dios, eso fue lo que sucedió
con la mujer del manto. La mujer del manto dice que había ido con todos los doctores, había buscado a ver quién la sanara, pero no encontraba sanidad para ella. Había malgastado todo su dinero tratando de buscar sanidad, pero no, simplemente ella tenía un flujo de sangre que no paraba. Hasta que de repente ella escucha de que hay un Salvador que está sanando las vidas, Jesús de Nazaret. Pudo haber escuchado muchos testimonios de gente que decía: no, yo también tenía esa enfermedad y el Señor me sanó. Por eso no se quede callado de lo que Dios ha hecho con usted. Cuéntelo, péguelo en sus redes sociales, dígale a la gente. Porque mire, somos buenos para decirle a la gente: mira, ya están regalando pollo. Y le decimos a todo el mundo: mira, encontré un doctor buenísimo. ¿No somos así? Un mecánico, vea, fantástico. Oh, mira, en tal. Pero de la iglesia no decimos nada. Yo los noto convencidos. Encontré una iglesia buenísima. Le puse 5 estrellas. Yo los noto convencidos. ¿Están aquí? No decimos, calladitos de las cosas de Dios. Ahí hay un lugar donde recibo una palabra que me llena, que me sacia. Ahí está Dios, yo lo he sentido. Estamos calladitos. Hay gente que está necesitada de escuchar palabra de Dios, porque ya están cansados de pura fanfarronería. Están cansados de todo eso y quieren escuchar un mensaje que sea coherente, un mensaje que tenga que ver con nuestra vida actual, porque la Biblia tiene que venir aquí a tu vida, a lo que tú estás viviendo. Yo puedo predicarte un mensaje que no tiene nada que ver con tu vida, pero la palabra de Dios es aplicable a nuestra vida. Cuando tú escuchas eso, tú te identificas. Dios se hace más palpable en ti. Y ese es el mensaje que se predica. Y no solamente es una preparación de un mensaje, es una preparación espiritual. Aquí hay un grupo de gente que está intercediendo por esta palabra que se va a predicar, para que algo suceda en nuestras vidas. Entonces, un testimonio es poderoso. María entonces recibe lo que le dice el ángel, le da el testimonio de que su prima había sido sanada y que ahora iba a tener un hijo. Así es que importante es poder compartir con otras personas lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que yo no sé cuál es tu imposible. Tal vez es una enfermedad incurable, o tienes un problema migratorio, o un hijo que está pasando situaciones adversas, o tal vez hay una situación difícil financiera. Hoy Dios te dice que Dios obra en lo imposible, que para Él no hay nada imposible. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él torna las montañas en valles. Él transforma las tormentas en calma. Él transforma los corazones de piedra en corazones de carne. Él cambia nuestro lamento en danza. Él puede hacerlo porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el Shaddai, el Adonai, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Póngase de pie, por favor. La revelación que recibió María marcó un antes y un después en la vida de María y de toda la humanidad. María no vivía en Jerusalén. Ella vivía allá en un ranchito, Nazaret, donde nadie lo conocía. Diríamos como el pueblito donde vivía mi esposa, Tangamandapio, Michoacán. Bueno, sí lo conocían, el Tamandapio, por el Chavo del Ocho. Pero un pueblito así apartado de todos. Así era Nazaret. Nada bueno, dice la Biblia, que había salido de allí. Así que lo más probable es que cualquier otras personas que anduvieran buscando un perfil para la madre que iba a tener al Hijo de Dios en su hogar, buscarían en ciudades como Tampa, como Wesley Chapel, como lugares, diríamos, ciudades donde habrían
trabajo, donde habría cierto perfil que andaban buscando. Pero María no era de nada de eso. No era ni siquiera familiar de ningún sacerdote ni de la realeza. No tenía una educación formal, porque las mujeres no podían estudiar, no se les era permitido prepararse. Así que prácticamente ella está afuera, siendo una mujer común y corriente, pero con un corazón humilde y dispuesto para Dios. Cuando llega el ángel, no fue fácil decirle: sí, dime dónde tengo que firmar. Yo lo voy a hacer. Sí, pastora, usted que me está pidiendo que le ayude con los niños, dígame qué tengo que hacer. Yo los noto convencidos. No fue fácil, porque iba a tener todo un proceso que iba a pasar. Era probable que habría un escándalo social, el rechazo de José, incluso podría ser acusada de adulterio y la podrían apedrear. Pero con esa fe y esa humildad perfecta, respondió y dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Ella dice: la sierva, la esclava. Ella reconoce con su humildad: estoy aquí para servirle. Lo que diga mi Dios, ¿qué tengo que hacer? Y esa es la actitud que crea la atmósfera para que llegue la revelación de Dios. Cuando tú tienes una actitud humilde y dispuesta para Dios, cuando Dios dice: voy a buscar aquí a estas personas que les voy a encargar un ministerio o algo, cuando Dios está buscando entre todos, Dios dice: ese corazón humilde y dispuesto, that's the one that I need. Ese es el que yo necesito. Y aunque puede que no tengas la altura, porque a veces uno mira a los demás y dice: wow, wow, wow. Y dice: no, yo no tengo, yo no puedo. I not even speak English, ¿cómo lo voy a hacer yo? Pero si tienes a Dios y ese corazón de Dios, de allí, de ese trabajo donde tal vez tienen lavando platos, llegará el momento que Dios te sacará de allí y te llevará a otro nivel. De allí donde estás en esa oficina que tal vez solo te tienen cortando papel, te llevarán a otro nivel por la gracia y la misericordia de Dios. Así es como Dios obra.